toca dar la presentación de esta semana para resumir y dar un poquito más información sobre la novela El árbol de la ciencia, una novela escrita por Pío Baroja en 1911. Pues quería empezar con esta cita que tienen ahí, que es una cita de Pío Baroja, y está hablando sobre esta novela y dice: probablemente es el libro más acabado y completo de todos los míos, escrito en el tiempo en que yo estaba en el máximo de energía intelectual. Así que yo creo que esto es muy importante porque muestra como Baroja estaba, como dice, en el máximo de energía intelectual, ¿no? Durante esta época y todo lo que estaba pasando en España, ¿no? Y también hemos visto esta energía intelectual, digamos, en la otra lectura de esta semana que se llama Baroja for What's the Philosophical Novel, ¿no? Y cuando habla de la relación entre Pío Baroja y Ortega, ¿no? Y todas sus conversaciones intelectuales, digo, durante esa época, ¿no? También quería señalar la importancia también de esta novela como es un tipo de autobiografía. Y no me había dado cuenta hasta que leí esa segunda lectura de esta semana, ¿no? Y Baroja comenta sobre eso y dice: en mi novela El árbol de la ciencia he pintado una contrafigura mía, dejando la parte psicológica y cambiando el medio ambiente, el protagonista, la familia y alguna otra cosa. Así que está explicando cómo esta novela, este cuento, es realmente una autobiografía, ¿no? Y vamos a ver eso y las relaciones entre sus personajes en la novela y las personas reales en su vida, sus amigas, y digo, amigos reales y todo eso. Entonces, antes de hablar de los temas que existen dentro de la novela, primero creo que hay que hablar sobre la generación del 98, ¿no? Durante el año 1998. Y esta se refiere a un grupo de intelectuales y artistas españoles que vivieron en su juventud el desastre, ¿no? Como habíamos hablado la semana pasada sobre el desastre de España, de la derrota española debido a la pérdida de los últimos territorios coloniales en Cuba y Filipinas, ¿no? Y esto se conecta a lo que hemos hablado la semana pasada y cuando leímos los cuentos de Emilia. Entonces Baroja es un escritor, ¿no? Que viene y surge de esa, que ha vivido eso, ¿no? Que ha vivido el desastre de la derrota española y esa pérdida de esos territorios, ¿no? Y forma parte de esa generación del 98. Y esa pérdida agrupó a todos a los escritores, pintores, filósofos frente a los políticos de la Restauración, ¿no? Y además de Pío Baroja, también tenemos Maizú, Unamuno, Quintero y Machado, entre otras personas que han vivido ese desastre. Bueno, también quería señalar algunos de los rasgos estéticos de Baroja, porque me parece muy interesante
Creo que comenté sobre esto en el discussion de esta semana, en Canvas, digo. Y cuando llegué a la cuarta parte de la novela, donde hay unas conversaciones súper profundas, filosóficamente, digo, hablando filosóficamente, es que me quedé sorprendida, um, porque yo no había leído un cuento, una novela así antes en mi vida y me pareció como un tipo de novela, un tipo de cuento diferente de lo que ya había leído antes, ¿no? Entonces, hablando de los rasgos estéticos, primero, Baroja tiene un estilo basado en la sencillez del lenguaje y como se puede notar en esta novela, ¿no? Y lo interesante es que, bueno, quería como hacer una comparación entre esta novela que tiene esa sencillez del lenguaje y lo que leímos la semana pasada de Emilia Pardo Bazán, ¿no? Y esos cuentos. Porque ella escribe bueno, como ya te dije, como ya les dije, digo, Amelia también viene de esa generación del 98, ¿no? Pero ella escribe con ese realismo descriptivo, súper descriptivo, ¿no? Con muchos detalles, pero Baroja no escribe así, escribe con la sencillez del lenguaje. La segunda, bueno, el segundo componente es que se centra en la perspectiva de la persona. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues que a Baroja le preocupan las personajes, la vida de las personajes, eh, la vida diaria sobre todo y su moral desde un aspecto crítico de la sociedad. Um, y además de eso, como ya les dije, pues tiene esa escritura directa, como digo el número 3, que no adorna su prosa, ¿no? Es que su escritura es ligera y precisa y muy directa, ¿no? Um, entonces yo tengo también una cita de Unamuno que viene de las notas de esa segunda lectura de esta semana y Unamuno dice, "It seems indeed to destroy the main fundamental distinction not only between a poem and prose, but even between philosophy and works of fiction, inasmuch as it proposes truth for its immediate object instead of pleasure." Entonces creo que esa cita realmente señala y esposa lo que había dicho antes sobre cuando llegué yo a la cuarta parte y leí esa conversación sumamente profunda y filosófica. Um, claro, porque lo que quería hacer Baroja es eso, creo, que el objetivo de su novela durante esa época en España era la verdad, ¿no? Mostrar la verdad, ¿no? En vez de escribir una novela sencillamente para, no sé, para disfrutar, para el placer, ¿no? Aunque sí, se encuentra placer, ¿no? Pero que vemos especialmente en esa cuarta parte con esa conversación que ese es el objetivo, ¿no? Y creo que, no sé, que para mí es muy interesante ver cómo la línea entre, como dice Unamuno, entre filosofía y ficción, no sé, los cuentos de ficción, las novelas de ficción, esa línea se borra, ¿no? Y para mí eso es muy interesante. Creo que eso también surge de los eventos de esa época en España y la búsqueda para, para esa nueva identidad, ¿no?
Entonces, sobre todo esta novela tiene un punto de vista pesimista y realmente Baroja enfoque en la fatalidad del ser humano, ¿no? Y ese ser humano que es incapaz de conformarse con lo que tiene a su alrededor. Bueno, entonces, esta novela tiene 7 partes. Lo que hemos leído esta semana, bueno, creo que hemos leído algunas, algunos capítulos de las primeras 3 partes eh, y 2 capítulos creo de la cuarta parte y 1 o 2 capítulos de las últimas 3 partes. Entonces hemos leído algo de cada de las 3 partes más grandes, digamos. Um, y también creo que hay que señalar como probablemente han leído en la segunda lectura sobre el Farewell to the Philosophical Novel también que esta novela en particular eh, es muy simétrica y podemos ver eso como en la manera en que organiza Baroja su novela, ¿no? Entonces, las primeras 3 partes de la novela tienen que ver con los años de cuando Baroja era estudiante de medicina. Bueno, Baroja no, pero Andrés. Um, y entonces la cuarta parte tiene, como ya había mencionado, ese reflejo de las conversaciones filosóficas que Andrés tiene con su tío Iturrios. Y entonces también tenemos esas últimas 3 partes que tienen que ver con los primeros trabajos como médico que tiene Andrés y sobre todo en la España rural. Entonces, para empezar un poquito en los temas de esta novela, hablando de esas conversaciones con el tío Iturrios, vemos realmente el progreso de la ciencia y de los métodos científicos frente al subdesarrollo español. Entonces, esta novela en general muestra, creo, de cierta manera, cómo, cómo realmente Andrés está trabajando en ese tema, ¿no? No sé, que él ve los métodos científicos, ¿no? Y cómo los ponen frente al subdesarrollo español. Y entonces la novela en sí tiene como una necesidad de analizar los problemas del hombre de su tiempo. Y Andrés en esta novela busca su propio camino, vemos por toda la novela, ¿no? Está buscando su propio camino frente a la sociedad, pero él no es un hombre de acción. Y creo que he leído eso en la segunda lectura, que no, pero que realmente no es un hombre de acción. Y eso me hace pensar en lo que hemos visto en el video de esta semana. Y como que le dijo que hay mucho trabajo intelectual durante, eh, durante esa época, pero que no hay ninguno práctico, pragmático para un cambio real. Y eso también vemos en la vida de Andrés y cómo se mueve por su vida y por cada capítulo, ¿no? Que tiene todas esas conversaciones, pero realmente no son hombre de acción.
Entonces, la primera tema que quiero señalar tiene que ver con el problema central de la educación en España durante esa época. Y yo tengo la misma cita del video de esta semana porque creo que realmente ofrece un resumen casi perfecto de lo que estamos hablando. Y José Álvarez dice, the main problem was the poor quality of academic content and teaching methods. Y eso vemos claramente, creo, sobre todo en los primeros 2 capítulos. Entonces, en el primer capítulo, que se llama Andrés Hurtado comienza la carrera, como ya dije, pues sí, esto creo que Baroja muestra esa falta, claramente no. Yo tengo algunas citas del libro que creo que dan un resumen muy bueno de esta idea. Los chicos se agrupaban delante de aquella puerta como el público a la entrada de un teatro. Lo encuentro fascinante, ¿no? De la manera en que Baroja, bueno, es que tiene un montón de metáforas entre el teatro y lo que está pasando dentro del aula, ¿no? Lo que está pasando en la universidad durante esa época. Yo creo que esa metáfora muestra, eh, muestra no sé, ese problema del sistema de educación, ¿no? En España. Porque es como una comparación entre el sistema educativo y un teatro, ¿no? También Andrés dice, el profesor era un pobre hombre presuntuoso, ridículo. Entonces vemos la falta de preparación que tienen los profesores en las universidades en España durante esa época también. Y sobre todo me gusta la cita aquí que dice, Andrés Hurtado los primeros días de clase no salía de su asombro. Todo aquello era demasiado absurdo. Entonces hay una comparación entre la universidad y cómo era tan absurda, ¿no? Él hubiese querido encontrar una disciplina fuerte y al mismo tiempo afectuosa, y se encontraba con una clase grotesca en que los alumnos se burlaban del profesor. Su preparación para la ciencia no podía ser más desdichada. Creo que sobre todo esa cita en sí, al final del primer capítulo muestra claramente ese problema de la educación. Bueno, entonces, la segunda tema, quiero hablar un poquito sobre la economía de agricultura, sobre todo en España, en la España rural, y un vaivén político que vamos a ver a lo largo de esta novela, ¿no? Entonces yo tengo bueno, de nuevo, la misma cita del video de esta semana porque creo que de nuevo muestra claramente eh, lo que estoy intentando decir sobre todo esto y la conexión con la novela. Dice, the weakness of liberalism lay in its lack of solid social base in a country where almost 2/3 worked in agriculture. Bourgeois liberalism were islands in a sea of rural ignorance. Creo que esa cita es muy fuerte. Y vamos a ver cómo se conecta con la novela y la historia de España durante esa época. Entonces, como hemos visto en el video de esta semana y también en la novela de Baroja,
vemos que como el éxito de la exportación de vino no podía sostenerse, no puede sostenerse. Em, en, en el capítulo 5, no me acuerdo exactamente cuál parte, pero que se llama Alcoholía del Campo, cuando, cuando Andrés se fue a Alcolea para trabajar. Y dice en un punto, a nadie se le ocurrió decir, y él está hablando de eso, de cómo el éxito de la exportación del vino no podía sostenerse. Y dice, cambiemos el cultivo, volvamos a nuestra vida antigua, empleemos la riqueza producida por el vino en transformar la tierra para las necesidades de hoy. Nada. Entonces vemos como, por un lado, Andrés puede ver el problema, ¿no? Que sí, que hay que transformar la tierra para las necesidades de hoy, ¿no? Pero no hace nada, ¿no? De nuevo vemos como no es realmente un hombre de acción. Tiene muchas ideas y ideas muy buenas, digamos, pero no hace nada, ¿no? Pero por otro lado, creo que de cierta manera vemos como cuando dice, volvamos a nuestra vida antigua. Y creo, no sé, para mí me parece como eso muestra el choque entre la modernización y, y el pasado, ¿no? Y creo que ambos como en la economía y también en la política vemos ese choque, ¿no? Entre lo tradicional, la vida antigua, como dice Andrés, y la modernización o la crítica. Y esas ideas también vienen de la semana pasada en la lectura hacia otra España, creo, en que hay una parte en esa lectura que habla sobre la diferencia entre lo tradicional y la crítica, ¿no? Entonces, además de la economía, que también obviamente se conecta con la política de esta época en España, pero vemos el turno pacífico durante estos años, sí. Y esto también aparece en el mismo capítulo Alcolea del Campo. Y vemos claramente la política de caciquismo. Y de nuevo, los caciques son como los jefes políticos locales en esa época. Y ese turno pacífico, como hemos visto también en el video, muestra, es como yo he dicho, un vaivén, ¿no? Porque es como un vaivén entre los liberales, digamos, y los conservadores, ¿no? Y es, como dice, pacífico. Entonces, una cita que tengo, Alcolea se había acostumbrado a los mochuelos y a los ratones. Bueno, como describe Baroja, que tenemos los dos bandos contrarios, ¿no? Y tenemos los ratones y los mochuelos. Los ratones eran los liberales y los mochuelos los conservadores. Entonces dice que se había acostumbrado a los mochuelos y a los ratones, ¿no? Y se había acostumbrado sobre todo al turno pacífico. Y además de eso, no es que solo se había acostumbrado, pero que los consideraba necesarios. Y dice que aquellos bandidos eran los sostenes de la sociedad. Entonces vemos aquí que la gente realmente es como que va más allá
de de cómo, digamos, acostumbrarse, que ya han alcanzado llegar a un espacio donde la gente cree que realmente ese turno pacífico con los dos bandos es necesario y que sostiene la sociedad. Bueno, y para la tercera tema vemos como en la novela hay un enfoque en diagnosticar los problemas de la vida. Entonces tengo la cita que viene de la segunda lectura de esta semana que dice The 1911 Public Conversation Centered on the Superficiality of Thought and Sensuality in Spain, como dice Roberta. Entonces creo que dentro de esta novela sobre todo vemos el reflejo de esa conversación pública que se centra en esos dos componentes, ¿no? Dentro de España en esa época. Entonces, ¿cuál es el problema? Creo que esa es pregunta que es quizá lo más importante. ¿Qué es el problema? Pues tenemos el problema de España, el problema de la vida. Y para describir un poquito esta idea, pues, bueno, tengo algunas citas de nuevo, porque creo que las citas de la novela explican claramente el problema de España. Entonces, primero tenemos, Andrés dice, si en Francia o en Alemania no hablaban de las cosas de España o hablaban de ellas en broma, era porque nos odiaban. Sobre todo, esa cita muestra esa creencia explícita en la inferioridad cultural de España con respecto al resto de Europa, ¿no? Como con respecto a Francia o a Alemania. Y como a lo largo de la novela Baroja usa y se refiere a los filósofos alemanes, ¿no? Como Kant y como Schopenhauer y Nietzsche, ¿no? También dice en un punto que Madrid seguía inmóvil, sin curiosidad, sin deseo de cambio. Entonces vemos ese choque con la modernización, ¿no? La falta de modernización de España durante esa época, porque Madrid, sobre todo España en general, seguía inmóvil, ¿no? No hay curiosidad, no hay deseo de cambio y eso también se conecta a los problemas con el sistema de educación y la falta de como valorar la educación de cierta manera en esa época. Y voy a moverme a la última cita donde dice, aquel ambiente de inmovilidad, de falsedad, se reflejaba en las cátedras. Entonces también volvemos de nuevo a la primera tema que he señalado, que tiene que ver con la educación, ¿no? Y como la inmovilidad y falsedad de las cátedras, de los profesores, de los maestros. Y finalmente, que él dice, Andrés, el estudiante culto, aunque quisiera ver las cosas dentro de la realidad e intentar adquirir una idea clara de su país y del papel que representaba en el mundo, no podía. Entonces creo que sobre todo esta cita sobre el estudiante culto, sobre los estudiantes de esa época, como Baroja, como Ortega, como lo demás de esa generación 98, que tienen, que sí quieren ver las cosas, ¿no? Quieren ver las cosas dentro de la realidad,
y adquirir la idea clara de su país y de su papel, o digo, el papel que representaban en el mundo, pero que no podían. Y, y entonces creo que esto muestra el problema, sobre todo de la búsqueda de nuevo para una identidad nueva, ¿no? Porque sobre todo después de la pérdida de los últimos colonias, España se encuentra, ¿no? con, con ese problema sobre todo de su identidad, y eso se conecta, ¿no? Con la política, con la economía, con la educación, con todo. Y un comentario breve que también se relaciona con esta idea del problema de España y frente a la modernización. Vemos en el capítulo 4, que se llama la hostilidad médica, que tenemos un tipo de resucitación del pasado, como, como hemos hablado a lo largo de las primeras 4 semanas de esta clase, ¿no? que hay una resucitación del pasado, um, que sigue y que se choca con la modernidad o el subdesarrollo de España, digamos. Entonces vemos esto en el caso de la chica de Molinero. Y como había mencionado antes en la lectura de la semana pasada, Hacia otra España, hay una parte que es sobre la crítica versus la tradición, ¿no? Y eso muestra, bueno, podemos ver eso como reflejado en ese caso de la chica del molinero, ¿no? Porque sobre todo, durante esa parte de la novela, el doctor Sánchez, si se acuerdan, el doctor Sánchez hizo primero, después de que Andrés había ayudado a esa chica y su enfermedad, ¿no? La chica hizo suponer que Andrés era un médico conocedor de los procedimientos modernos. Y entonces Andrés, en esta situación, creo que representa de cierta manera la crítica, como me refiero a la lectura de Hacia otra España, ¿no? Pero el doctor Sánchez, al ver que la gente se inclinaba a creer en la ciencia del nuevo médico, emprendió una campaña contra él, ¿no? Entonces vemos como ese choque, ¿no? Entonces, emprendió una campaña contra él y dijo que era un tipo misterioso. Y creo que eso, debajo de esa relación entre los dos, el doctor Sánchez y Andrés, vemos como dijo Sánchez, que era un tipo misterioso. Creo que sobre todo está hablando quizás sobre la modernidad en general, ¿no? Que la modernidad es un tipo misterioso, ¿no? Y que el doctor Sánchez representa, en vez de la crítica, representa la tradición, ¿no? La relación entre los dos muestra claramente esa diferencia. Entonces, finalmente, y lo que vemos en la cuarta parte del libro, lo que me resultó un poco difícil de entender
todas las palabras filosóficas y ideas filosóficas y tal. Tenemos los dos árboles, ¿no? El árbol de la vida y el árbol de la razón. Y Andrés siempre está intentando ver cuáles son las conexiones, quizá no hay conexiones, y está buscando, como había dicho, cómo diagnosticar el problema de España, el problema de la vida, ¿no? Y todo. Entonces Andrés, quien como ya les dije representa Baroja y siempre tiene esas conversaciones filosóficas con su tío Iturriós, pues su tío, quien representa Ortega. Pues tenemos a Andrés que mantiene las ideas filosóficas del racionalismo, y el racionalismo, por si acaso, por si no saben, lleva al uso de la razón frente a otros campos, por ejemplo, como la autoridad, fe, vida, experiencia empírica, etc. Y dentro de ese campo del racionalismo filosófico siempre se refiere a los filósofos Kant y Schopenhauer, los filósofos alemanes, ¿no? Y por otro lado, el tío Iturriós mantiene las ideas filosóficas del pragmatismo y vitalismo. Entonces el pragmatismo consiste en reducir lo verdadero a lo útil, y el intelecto es dado al hombre no para investigar y conocer la verdad, sino para poder orientarse en la realidad. Y entonces con eso Iturriós también tiene vitalismo, que es como que afirma que la vida humana es la realidad fundamental, uh, y dentro de ese campo de vitalismo filosófico hay que como, digamos, calificar la vida como realidad principal. Y vemos que la diferencia entre Andrés y Iturriós, entre esas ideas filosóficas, es que el pragmatismo y vitalismo, el tío Iturriós siempre tiene ese matiz de Nietzsche, ¿no? Quien también es un filósofo alemán, ¿no? Y para ver la diferencia entre los dos, tengo una cita de nuevo, donde podemos ver cómo está intentando ver las conexiones entre los dos árboles, ¿no? De la vida y de la razón. Y dice: yo busco una filosofía que sea primeramente una cosmogonía, una hipótesis racional de la formación del mundo, y después una explicación biológica del origen de la vida y del hombre, ¿no? Entonces vemos cómo está buscando algo primero, entonces después busca la explicación biológica. Entonces siempre se está agarrando a ese árbol de la ciencia, ¿no? Y del racionalismo sobre todo. Pero por otro lado, su tío Iturriós dice pues que la ciencia arrolla esos obstáculos y arrolla también al hombre. Y eso vemos al final del capítulo. Y Andrés siempre está intentando averiguar cómo puede diagnosticar los problemas, cómo puede encontrar la solución. Entonces, hemos llegado a las preguntas para generar una discusión esta semana sobre la novela El árbol de la ciencia. Entonces, la primera pregunta: ¿Andrés llega a encontrar una fórmula de vida? Pregunta 2: ¿qué realmente nos dice el suicidio de Andrés? Porque al final se suicida, ¿no? ¿Qué es
ese algo de precursor en Andrés, porque ese es el último capítulo, ¿no? Y también las últimas líneas en donde dice, creo que dice el otro médico, dice, era un epicúreo, bueno, tuve que buscar qué es eso. Epicureísmo es la búsqueda de una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de placeres. La ataraxia, pues la ataraxia es la ausencia de turbación y las amistades. Entonces vemos como Andrés siempre está buscando la ataraxia, ¿no? Y dentro del epicureísmo. Entonces, ¿qué es ese algo de precursor? Porque dice, pero había en él algo de precursor. Entonces, ¿qué es ese algo? ¿Qué es ese precursor? La cuarta pregunta, ¿cuáles son las conexiones entre esta novela y los cuentos que ya hemos leído de Emilia Pardo Bazán? No sé, creo que es interesante ver si hay conexiones, claro que hay, y cuáles son, y no sé, el estilo de Emilia Pardo Bazán y el estilo de Pío Baroja es muy diferente, pero están escribiendo más o menos durante la misma época en España, ¿no? Entonces creo que es interesante ver cuáles son las conexiones entre los dos. Y finalmente, ¿cuáles son las diferencias principales del razonamiento que vemos en la cuarta parte entre Andrés y su tío Iturrio? Entonces, no sé, quería ver como un poquito más profundo las diferencias principales del pensamiento, del razonamiento que tienen los dos, sus diferencias, sus semejanzas también. Y para terminar, tengo otros recursos para ustedes, por si acaso. Primero, tenemos un recurso que se llama el árbol de la ciencia y tiempo de silencio, el problema de España en un tiempo de anestesia. Entonces, en esta lectura hay Laura Sandes hace una comparación entre Baroja y Luis Martín Santos, quien es un escritor de 50 años después, con dos métodos científicos para mejorar la realidad nacional, ¿no? Entonces, vemos como hay una búsqueda para la solución que para Baroja hacía el problema de España, y es la capacidad de la ciencia del racionalismo. El segundo recurso, que es The Autobiographical Sources of Barojas, el árbol de la ciencia de Kenneth Elder, muestra como fuentes reales relacionadas con las personas, y lo que hace es que él, como el libro puede ser como un tipo de autobiografía. Entonces el tercer recurso se llama la novela como fuente para la historia contemporánea, el árbol de la ciencia de Pío Baroja y la crisis de fin de siglo en España de Francisco García, ¿no? Y eso es como muestra la manera de defender el uso de la novela como fuente para el historiador y la historia contemporánea, ¿no? Entonces se centra en las novelas de Baroja como fuentes para estudiar la crisis de final del siglo en España, y especialmente el árbol de la ciencia, la novela, como novela paradigmática